El psicópata que no hablaba. Existen noches en las que el trabajo parece un desfile de eventos normales, accidentes menores, llamadas por robos que nunca se concretan, emergencias médicas que logran resolverse a tiempo. Pero también existen esas otras noches, las que te dejan marcado para siempre, esas que te hacen cuestionarte si realmente lo que haces es suficiente para entender el mundo en el que vivimos. Mi nombre es Luis y trabajo como operador del 911 en Baja California. Creía haberlo escuchado todo, hasta que una noche en 2018 recibí una llamada que rompió completamente con cualquier idea que tenía sobre la realidad. Eran las 2:43 de la madrugada. En la sala de operadores apenas quedaban algunos compañeros medio dormidos, inclinados sobre sus escritorios, y el único sonido constante era el murmullo bajo de las computadoras y el ventilador zumbando en una esquina. Esa hora siempre es tranquila, cuando la mayoría de la ciudad está en silencio. Pero esa calma terminó abruptamente cuando la línea 911 comenzó a sonar con un tono que parecía más insistente de lo normal. Me acerqué y contesté como siempre, esperando que fuera otro reporte de rutina. Lo que encontré al otro lado de la línea fue algo completamente distinto. No había voz, no había palabras. Solo escuché una respiración. Una respiración pesada, irregular, como si la persona al otro lado estuviera intentando recuperar el aliento. Intenté romper el silencio varias veces, pero no obtuve respuesta. Solo ese sonido, repetitivo y opresivo. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguien que necesitaba ayuda, tal vez demasiado asustado o herido para hablar. Pero algo en ese ritmo de respiración no me parecía del todo humano. Había una cadencia extraña, un peso en cada exhalación que me hizo sentir que algo estaba mal, aunque no podía explicar por qué. Pasaron varios segundos de esta incómoda interacción y entonces algo cambió. Lo que había sido un simple sonido de respiración se transformó lentamente en algo más perturbador. Empezó como un jadeo ligero, pero pronto se convirtió en una risa. Una risa baja al principio, casi imperceptible, pero que fue creciendo con cada segundo que pasaba. No era una risa normal, no había nada humano en ella. Era grave, seca, mecánica, como si alguien estuviera imitando una emoción que no comprendía. No importaba cuánto intentara mantenerme profesional, mi piel comenzó a tensarse mientras escuchaba esa risa interminable. Y justo cuando estaba por intentar rastrear la llamada manualmente, la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en silencio durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Lo primero que hice fue revisar el sistema para localizar el origen de la llamada. Logré encontrar una dirección, una casa en las afueras de la ciudad, en una colonia semirural. Notifiqué a las autoridades locales y pronto una patrulla fue enviada al lugar para investigar. Todo indicaba que se trataba de una broma pesada, pero había algo en esa risa que no me dejaba tranquilo. No era la primera vez que recibíamos llamadas falsas, pero esto se sentía diferente, como si la intención detrás de esa llamada no fuera solo molestar, sino algo más siniestro. Mientras las unidades se dirigían al lugar, decidí investigar más sobre la dirección registrada. Lo que encontré me dejó helado. Esa casa había sido escenario de un crimen espantoso años atrás. Un hombre llamado Eduardo Pacheco había asesinado brutalmente a toda su familia, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Según los reportes, los vecinos habían escuchado gritos desgarradores esa noche y llamaron a la policía, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Eduardo fue arrestado en el lugar, cubierto de sangre y completamente fuera de sí. Había sido condenado a cadena perpetua y estaba recluido en una prisión estatal desde entonces. El dato era inquietante, pero no tenía sentido. El hombre estaba encerrado, así que ¿quién había hecho la llamada? Decidí no compartir esa información con los oficiales en camino, al menos no hasta que tuvieran algo concreto que reportar. No quería que mi propia inquietud nublara su trabajo. Sin embargo, el ambiente en la sala de operaciones había cambiado. Algunos compañeros que escucharon parte de la grabación de la llamada comenzaron a intercambiar miradas incómodas. No dijeron nada, pero podía sentir que todos estábamos pensando lo mismo. Esa risa no era algo que olvidaras fácilmente. Cuando los oficiales llegaron a la casa,
reportaron que el lugar estaba completamente oscuro y parecía estar abandonado. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas y las ventanas estaban cubiertas de madera vieja. Desde el exterior, no había indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Pero cuando rodearon la propiedad, encontraron algo extraño. En el patio trasero había marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. No encontraron herramientas ni restos, solo esos surcos en el suelo que parecían hechos por manos desnudas. No había explicaciones, pero la escena era inquietante. Lo que más me desconcertó fue lo que los oficiales encontraron al inspeccionar más de cerca el interior de la casa. Aunque la entrada estaba cerrada, una ventana rota les permitió ver el interior. Dijeron que todo estaba cubierto de polvo y moho, excepto una mesa en el centro de la sala principal. Sobre ella había un teléfono antiguo, uno de esos modelos de disco que casi nadie usa hoy en día. El auricular estaba descolgado, y el cable que lo conectaba a la pared estaba cortado, como si ese teléfono no hubiera funcionado en años. Aún así, parecía colocado allí deliberadamente, como si alguien lo hubiera preparado para que fuera encontrado. Las autoridades finalmente concluyeron que no había nada más que investigar. La casa fue registrada oficialmente como abandonada, y el caso quedó archivado como una llamada no verificada. Pero yo sabía que no era tan simple. Decidí revisar las grabaciones del incidente una y otra vez, buscando algo que pudiera darme una pista. La risa seguía ahí, tan perturbadora como la primera vez que la escuché, pero en el fondo, casi imperceptible, creí distinguir algo más. Era un sonido irregular, un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente sobre madera vieja. Revisé la grabación con auriculares y me di cuenta de algo que me heló. El sonido coincidía exactamente con el patrón de pasos que los oficiales habían reportado al caminar dentro de la casa. A partir de esa noche, no pude dejar de pensar en lo que había pasado. La dirección, el teléfono, la risa, todo parecía conectar a ese hombre, Eduardo Pacheco, con lo que sea que estuviera ocurriendo. Un día, impulsado por la necesidad de respuestas, decidí contactar a alguien que trabajaba en la prisión donde estaba recluido. Lo que me contó terminó de romper cualquier lógica que intentaba imponerle a este caso. Según los registros, Eduardo había muerto en su celda 5 días antes de la llamada que recibimos. Fue encontrado sin vida una mañana, con una expresión que, según el informe del guardia, parecía una mezcla de terror y furia. No sé cómo explicar lo que ocurrió esa noche. No sé si fue una broma de mal gusto, una coincidencia macabra, o algo que va más allá de lo que podemos entender. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que entro a la sala de operaciones en el turno nocturno, tengo la sensación de que algo me observa desde la sombra de las pantallas, esperando, tal vez, el momento de hacer sonar el teléfono una vez más. El número maldito. Hay llamadas que te marcan, no por la urgencia o el caos que puedan representar, sino por el misterio que dejan tras de sí. Soy Andrea, operadora del 911 en Monterrey, y desde que comencé en este trabajo, he aprendido que la noche siempre guarda secretos. Algunas llamadas te hacen cuestionar la cordura de las personas, otras te obligan a enfrentar las sombras que llevas dentro. Pero hay una en particular, una llamada que nunca tuvo voz, que me persigue incluso cuando trato de olvidarla. Todo comenzó en julio de 2018, durante uno de esos turnos nocturnos que parecen alargarse infinitamente. Era un martes cualquiera, el tipo de noche en que las emergencias suelen limitarse a accidentes menores o disputas domésticas. A las 3:15 de la mañana, el sistema marcó una llamada entrante. Al principio no pensé mucho en ello, los números sin identificador no son algo inusual, y a veces son errores técnicos o simples bromas. Contesté de manera automática, como siempre, pero lo que encontré al otro lado de la línea no fue ni un grito de ayuda ni un insulto de algún bromista nocturno. Era algo diferente. No había palabras, no había siquiera ruido ambiental que delatara a alguien al teléfono. Solo escuché lo que, en un primer momento, creí que era estática. Pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que no era eso.
Era un sonido tenue, distante, como un leve gemido, casi como el llanto contenido de alguien al borde de perder el control. Era tan bajo que tuve que subir el volumen al máximo para asegurarme de que no estaba imaginándolo. No duró mucho, apenas unos segundos después, la línea se cortó. Lo registré en el sistema como una llamada abandonada y traté de seguir con mi trabajo, aunque la incomodidad de ese sonido permaneció conmigo durante el resto de la noche. Al día siguiente, exactamente a las 3:15 de la mañana, la misma llamada llegó de nuevo. Y esta vez no estaba sola. Uno de mis compañeros, Iván, contestó la llamada porque yo estaba ocupada con otro reporte. Más tarde me comentó que escuchó algo similar, un leve llanto y lo que parecía ser un zumbido irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la línea. No había palabras, no había respiración. Solo el silencio quebrado por esos sonidos inquietantes. Esto se repitió durante semanas. Cada noche, a la misma hora, la misma llamada sin identificador llegaba al sistema. Nadie hablaba. Nadie se identificaba. El número que aparecía en nuestro registro era una cadena de ceros, lo cual era técnicamente imposible. Investigamos si había algún fallo en el sistema, pero los técnicos aseguraron que todo funcionaba perfectamente. Por protocolo, reportamos el incidente a las autoridades locales, quienes iniciaron un rastreo para localizar el origen de las llamadas. Lo que encontraron fue lo primero que nos hizo darnos cuenta de que estábamos lidiando con algo fuera de lo normal. El rastro de la señal conducía a una casa abandonada en las afueras de Monterrey, en un vecindario que había visto mejores días. Los reportes de la policía confirmaron que la casa no tenía electricidad ni línea telefónica activa. De hecho, el lugar había estado vacío durante más de una década. Los vecinos decían que nadie se acercaba a esa propiedad, que era conocida por una historia que todos preferían no contar. Según ellos, hacía años, un hombre había asesinado a su esposa y a sus 2 hijos en ese mismo lugar antes de quitarse la vida. Desde entonces, la casa había permanecido en ruinas, sin que nadie se atreviera a comprarla o siquiera a pisarla. La coincidencia era perturbadora, pero no suficiente para darnos respuestas concretas. Las autoridades inspeccionaron la casa y no encontraron nada fuera de lo común: polvo, escombros, muebles rotos y paredes descascaradas. Sin embargo, algo en los informes me llamó la atención. Los oficiales mencionaron que, en una de las habitaciones, encontraron una cuna vieja, intacta en medio del deterioro general del lugar. A su alrededor había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies alrededor de la cuna repetidamente. No podía dejar de pensar en esa cuna, en su soledad en medio de una casa vacía. Mientras seguían las investigaciones, las llamadas continuaron. Cada noche, puntuales como un reloj, siempre a las 3:15 de la mañana, comencé a sentir una conexión extraña con esas llamadas, como si estuvieran dirigidas exclusivamente a mí. Mis compañeros las atendían de vez en cuando, pero parecían evitarlo, tal vez porque la inquietud que dejaban era demasiado pesada. En cambio, yo no podía alejarme. Sentía una compulsión casi irracional por contestarlas, por tratar de entender lo que estaba pasando. Una noche, mientras escuchaba el mismo llanto leve que se había convertido en algo familiar, decidí hacer algo diferente. Grabé el audio y lo llevé al equipo técnico para que lo analizaran. Lo que encontraron me dejó sin palabras. En el espectrograma de la grabación, identificaron algo que no era perceptible al oído humano. Había frecuencias bajas, casi imperceptibles, que formaban un patrón irregular. Los técnicos no sabían qué significaba, pero lo describieron como una especie de interferencia que parecía venir de un lugar muy específico, la habitación con la cuna. Esa revelación me empujó a hacer algo que hasta ahora no había considerado. Decidí visitar la casa. Lo sé, fue imprudente, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar este ciclo, averiguar qué estaba pasando. Llegué al lugar una noche de septiembre, acompañada por un compañero que accedió a venir conmigo más por curiosidad que por convencimiento. La casa era aún más desoladora de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de grafitis y maleza, y las ventanas rotas parecían ojos ciegos que nos observaban mientras nos acercábamos. El interior estaba en completo silencio.
Caminamos con cuidado, iluminando con nuestras linternas cada rincón de las habitaciones vacías. Todo era exactamente como los oficiales lo habían descrito, excepto por un detalle: en el aire había un olor extraño, metálico, como a sangre seca. No parecía haber una fuente visible de ese olor, pero era tan fuerte que casi resultaba insoportable. Finalmente, llegamos a la habitación con la cuna. Estaba justo en el centro, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso se volvía más difícil, como si algo invisible tratara de detenerme. Cuando llegué a la cuna, noté algo que no había sido reportado antes. En uno de los barrotes de madera, alguien había tallado una serie de números. Eran fechas, todas del mismo mes, todas a las 3:15 de la mañana. Retrocedí, intentando procesar lo que veía, pero antes de que pudiera hacer algo más, mi compañero me llamó desde la sala principal. Había encontrado algo en el suelo, un viejo teléfono, uno de esos modelos de disco que apenas se usaban ya. Estaba conectado a nada, con el cable cortado, pero el auricular estaba descolgado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Salimos de la casa esa noche sin decir una palabra. Reportamos lo que vimos, pero no hubo respuestas ni explicaciones. Las llamadas cesaron unos días después, tan repentinamente como habían comenzado. Sin embargo, el vacío que dejaron fue más pesado que cualquier sonido. Nunca supe qué quería decir la voz en la línea, ni qué conexión tenía conmigo o con la casa. Pero desde entonces, cada vez que veo un teléfono de disco antiguo, siento que el pasado aún intenta marcarme, que esas llamadas nunca se desconectaron del todo. El niño que no existía. Hay llamadas de auxilio que nunca logras olvidar, esas que parecen aferrarse a un rincón oscuro de tu mente, regresando en los momentos menos esperados. Soy paramédico en Guadalajara, y aunque he enfrentado situaciones difíciles, hay una experiencia en particular que no consigo borrar, una que me sigue persiguiendo como un mal sueño. Fue en 2012, en una noche tranquila que no tenía por qué ser diferente a tantas otras, pero que terminó convirtiéndose en un recordatorio de que el pasado, por más enterrado que esté, a veces no se queda donde pertenece. Eran las 11:50 de la noche, un horario en el que los incidentes suelen disminuir. La ciudad estaba calmada, y mi compañero Julián y yo hablábamos de cualquier cosa mientras revisábamos el equipo de la ambulancia. De repente, llegó una llamada que cambiaría el curso de la noche. La voz al otro lado era de un niño. Tenía un tono débil, angustiado. Decía que estaba atrapado en un sótano, que había hombres malos afuera y que no podía salir. El llanto en su voz era desgarrador, como el de alguien que ya no sabía qué hacer. Intentamos obtener más información, pero la llamada se cortó antes de que pudiéramos preguntar mucho. Por protocolo, notificamos a la policía y nos dirigimos al lugar indicado. La dirección nos llevó a las afueras de Guadalajara, a una zona donde las casas parecían haber sido olvidadas por el tiempo. La vivienda en cuestión era una estructura vieja, con la pintura descascarada y ventanas cubiertas con tablones de madera. Desde afuera, no había señales de que alguien viviera allí, pero la puerta estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Julián y yo intercambiamos una mirada de incertidumbre antes de entrar. Algo no se sentía bien desde el principio, pero no podíamos ignorar el posible peligro en el que estaba el niño. El interior era aún más perturbador que el exterior. Las habitaciones estaban llenas de muebles rotos y basura acumulada. El aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y abandono. El lugar parecía haber sido deshabitado por décadas, pero el polvo y los escombros no podían explicar lo que sucedió después. Mientras recorríamos el lugar, un sonido rompió el silencio. Era la voz de un niño, llamándonos, pidiendo ayuda. Provenía de algún lugar en el piso inferior. Seguimos el sonido hasta encontrar una puerta que llevaba al sótano. Era vieja, con la madera hinchada por la humedad, pero no estaba cerrada con llave. Bajamos las escaleras con cuidado, nuestras linternas iluminando cada rincón. El sótano era amplio, más de lo que esperábamos, pero estaba completamente vacío, salvo por algunos juguetes viejos esparcidos en el suelo.
Había carritos de metal, muñecas sin ojos y un balón de plástico desinflado. Todo cubierto de polvo, como si nadie los hubiera tocado en años. Nos quedamos allí por un momento, escuchando, pero la voz había desaparecido. Revisamos cada rincón, esperando encontrar al niño, pero no había nadie. Ni siquiera huellas en el polvo que cubría el suelo. Julián intentó convencerme de que la llamada había sido una broma, pero algo en la situación no cuadraba. La voz del niño había sido demasiado real, demasiado desesperada como para ser una simple broma. Además, ¿por qué alguien elegiría un lugar como ese para gastar una broma? El ambiente del sótano era opresivo, como si las paredes mismas contuvieran algo que no queríamos descubrir. Decidimos salir y esperar a la policía, quienes llegaron unos 20 minutos después. Les explicamos lo sucedido, pero al igual que nosotros, no encontraron nada. Sin embargo, uno de los oficiales, un hombre mayor con décadas de experiencia, se quedó mirando los juguetes en el suelo por un momento. Luego, sin decir nada, salió del sótano y pidió que todos nos reuniéramos afuera. Fue entonces cuando nos contó algo que nunca olvidaré. Según él, esa casa tenía un historial oscuro. En los años 80 había sido usada por una red de tráfico infantil. La policía había desmantelado la operación después de encontrar evidencias de abuso y desapariciones en ese lugar. Muchos niños habían pasado por ese sótano, pero no todos habían sido rescatados. Se rumoreaba que algunos nunca habían salido de allí, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. Después del operativo, la casa quedó abandonada, y los vecinos evitaban acercarse, diciendo que el lugar estaba maldito. La información me dejó atónito. ¿Era posible que la voz que escuchamos perteneciera a uno de esos niños? ¿Uno que nunca había salido de ese sótano? Traté de encontrar una explicación lógica, pero mientras más pensaba en ello, más imposible parecía. La policía registró el incidente como una llamada falsa, pero para mí no era tan simple. Había algo en esa casa, algo que seguía atrapado, pidiendo ayuda. Durante las semanas siguientes no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando información sobre el caso de los años 80. Encontré algunos recortes de periódicos que hablaban sobre la red de tráfico y los arrestos, pero no mencionaban cuántos niños habían sido encontrados ni qué había pasado con ellos. Sin embargo, un detalle llamó mi atención. En uno de los artículos se mencionaba que un vecino había reportado haber escuchado llantos de niños en la casa días después del operativo, incluso cuando ya estaba vacía. Esa información me perturbó profundamente. ¿Era posible que algo, una memoria o una energía, hubiera quedado atrapada en ese lugar? ¿Y qué significaba la llamada que recibimos? ¿Era un intento de comunicación de algo más allá de lo que podemos comprender? No podía sacarme estas preguntas de la cabeza y finalmente decidí regresar a la casa. Llegué al lugar durante el día, con la esperanza de que la luz del sol disipara algo de la oscuridad que sentí la primera vez. Esta vez fui solo, lo cual ahora sé que fue un error. La casa estaba igual, tan silenciosa y vacía como antes. Entré con cuidado, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad. Bajé al sótano y me detuve en la entrada, mirando los juguetes en el suelo. Esta vez, me atreví a tocarlos. Al levantar uno de los carritos de metal, noté algo grabado en la pared detrás de él. Era un nombre, Mateo. Las letras eran pequeñas, casi imperceptibles, como si hubieran sido talladas por una mano temblorosa. Mientras inspeccionaba más de cerca, encontré otros nombres. Había al menos 10, todos escritos en diferentes partes del sótano, como si los niños que habían estado allí hubieran intentado dejar una parte de sí mismos antes de desaparecer. La gravedad de lo que estaba viendo me golpeó de repente y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Dejé el carrito en su lugar y retrocedí, sintiendo que ya no tenía nada más que buscar en ese lugar. Salí de la casa y prometí no regresar. Desde entonces, he tratado de racionalizar lo que ocurrió esa noche, de convencerme de que fue solo una coincidencia, una broma que salió de control. Pero en el fondo, sé que no es así.
Sé que la voz que escuchamos era real, tan real como el polvo en esos juguetes y los nombres en esas paredes. Y lo peor de todo es que también sé que esa llamada no fue la última. Alguien más la recibirá, alguien más escuchará esa voz pidiendo ayuda. Porque algunos gritos, incluso los más desgarradores, no desaparecen. Simplemente siguen resonando, esperando que alguien los escuche. La casa que pedía auxilio. La noche tiene la capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraño. He sido oficial de policía en Ciudad de México por más de 10 años, y aunque he enfrentado situaciones extremas, hay una noche que sigue atormentándome. A veces me despierto en mitad de la madrugada, convencido de que aún estoy ahí, escuchando algo que no debería estar escuchando. Fue en 2015, una noche tranquila, al menos hasta que llegó aquella llamada. No imaginaba entonces que esa llamada iba a quedarse conmigo para siempre. Era poco después de la medianoche, cuando la ciudad comienza a reducir su bullicio y las calles parecen respirar de nuevo. Yo estaba en la patrulla con mi compañero Raúl, revisando reportes atrasados y haciendo tiempo hasta el cambio de turno. Entonces, el radio se activó. Una mujer había llamado al 911 diciendo que escuchaba golpes y gritos de auxilio provenientes de la casa contigua a la suya. Lo extraño era que la casa estaba abandonada, o al menos eso había dicho. Su tono era de preocupación, pero también de algo más, como si no solo tuviera miedo por quien pudiera estar dentro, sino por algo más profundo que no quería decir. Nos dirigimos al lugar. Era una colonia vieja en el centro de la ciudad, de esas con casonas grandes, ahora divididas o descuidadas, que parecen guardar secretos en cada rincón. La casa en cuestión destacaba entre las demás. Su fachada era gris y desmoronada, con ventanas oscuras y sin cristales, cubiertas por cortinas que parecían haberse podrido con el tiempo. El jardín estaba invadido por maleza, y la reja, oxidada, colgaba de sus bisagras como si fuera un diente a punto de caer. Si alguna vez alguien vivió ahí, no quedaba rastro de ellos. La mujer que había llamado nos esperaba afuera, parada en la banqueta con los brazos cruzados. Aunque traté de preguntarle más detalles, apenas asintió con la cabeza y señaló la casa con una expresión rígida, como si no quisiera hablar de más. Cuando le dije que regresaríamos para informarle, simplemente retrocedió hasta la puerta de su casa sin decir una palabra más. Raúl y yo nos acercamos a la entrada principal. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, se abrió con un quejido lento, revelando un interior oscuro que parecía no haber visto la luz en años. El aire dentro era denso, cargado de humedad y algo más, un olor metálico y penetrante que parecía provenir de las paredes mismas. Apuntamos con nuestras linternas hacia el interior, iluminando un pasillo largo con pisos de madera desgastada y manchas que parecían haber estado ahí durante décadas. Mientras avanzábamos, el silencio era absoluto, salvo por el crujir del piso bajo nuestros pies. Cada habitación que revisábamos estaba vacía, llena solo de escombros, muebles rotos y paredes con grafitis de generaciones pasadas. Todo estaba en un estado de abandono absoluto, pero algo no se sentía bien. No había signos de que alguien hubiera estado allí recientemente, ni huellas, ni señales de movimiento. Sin embargo, la casa tenía una presencia. No sé cómo explicarlo, pero era como si el espacio mismo estuviera alerta, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. Terminamos nuestra inspección inicial sin encontrar nada fuera de lo común. Volvimos a la patrulla para hacer el reporte y notificar a la central que no había indicios de actividad en la casa. Estábamos redactando nuestras notas cuando ocurrió. Fue tan claro y tan inesperado que ambos nos detuvimos al mismo tiempo. Desde dentro de la casa se escuchó un grito. Era una voz femenina, cargada de desesperación, pidiendo ayuda. El sonido fue tan fuerte y tan real que no hubo lugar para dudar. Raúl y yo nos miramos, sin necesidad de palabras, y corrimos de vuelta a la casa. El grito se había apagado tan repentinamente como había comenzado. Entramos apresuradamente, revisando cada habitación nuevamente, buscando cualquier señal de vida, pero no había nadie.
Subimos al segundo piso, donde el aire era aún más pesado, y revisamos un dormitorio en el que las tablas del suelo estaban levantadas. Nada. Buscamos en el baño, donde las baldosas estaban agrietadas y cubiertas de moho. Nada. Incluso intentamos abrir una pequeña puerta que llevaba al desván, pero estaba sellada. Recorrimos cada rincón, pero no había ni rastro de la mujer que había gritado. A medida que pasaban los minutos, algo comenzó a inquietarme profundamente. El grito había sido tan claro, tan humano, que no podía imaginar que fuera una ilusión. Y sin embargo, la casa seguía completamente vacía. La única señal de vida que encontramos fue un viejo periódico tirado en el suelo de la sala, amarillento y roto. Apenas podía leerse la fecha, 1998. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta sin saber muy bien por qué. Pasamos casi una hora buscando antes de darnos por vencidos. Salimos de la casa, informamos a la mujer que nos había llamado y regresamos a la patrulla para enviar nuestro reporte final. Mientras escribíamos, noté que Raúl estaba inusualmente callado. Él era del tipo que siempre tenía algo que decir, pero esa noche no dijo nada en todo el camino de regreso a la estación. Días después, no podía quitarme el caso de la cabeza. Algo en esa casa no me dejaba tranquilo, así que decidí investigar más. Revisé el periódico que había encontrado, tratando de descifrar las palabras impresas entre las manchas de humedad. Una de las notas hablaba de un crimen ocurrido en esa misma casa. Una mujer había sido asesinada por su pareja. Según el artículo, el hombre la atacó durante una discusión y luego huyó, dejando su cuerpo en el dormitorio principal. Lo que me heló fue que, según la nota, el crimen ocurrió un 15 de agosto, exactamente 7 años antes de la noche en que escuchamos el grito. No pude evitar regresar a la casa. Esta vez fui solo, sin avisar a nadie. Llegué durante el día, esperando que la luz del sol hiciera que el lugar pareciera menos opresivo, pero no fue así. La casa se sentía igual, como si el tiempo no hubiera avanzado desde aquella noche. Entré y subí al segundo piso, al dormitorio principal donde, según el artículo, había ocurrido el crimen. El lugar estaba igual que antes, salvo por un detalle: en una de las paredes, alguien había escrito con tiza la palabra ayuda. No estaba allí la última vez. Esa fue la última vez que entré a esa casa. Desde entonces, trato de evitar esa colonia cada vez que puedo. Pero incluso ahora, hay noches en las que juro escuchar ese grito en mi cabeza, tan claro como aquella primera vez. A veces pienso que la mujer que murió allí nunca se fue, que sigue atrapada en ese lugar, pidiendo ayuda que nunca llega. Y aunque intento no pensar demasiado en ello, no puedo evitar preguntarme, ¿qué habría pasado si hubiéramos escuchado ese grito hace 7 años? ¿Habría sido suficiente para salvarla? O tal vez, simplemente, hay cosas que están destinadas a repetirse una y otra vez, como un eco eterno de algo que nunca debió ocurrir. El niño de la carretera. Hay momentos en la vida en los que la realidad se distorsiona, donde lo familiar se convierte en algo extraño y aterrador. Ese día de 2014 marcó un antes y un después en mi manera de ver el mundo. Mi nombre es Rosa, y lo que viví en la Ruta 55 en Illinois es algo que aún no he logrado entender, una experiencia que sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. No era la primera vez que recorría ese camino, pero sí la primera vez que sentí que algo más grande que la vida misma me acechaba. La Ruta 55 tiene fama de ser tranquila, un tramo de carretera rodeado de campos y casas de madera que se dispersan a medida que te adentras en la zona rural. Había estado manejando durante varias horas y el cansancio comenzaba a asentarse. La luz del sol se desvanecía rápidamente y el cielo se teñía de un gris sombrío que anunciaba la llegada de la noche. No había mucho tráfico, solo mi auto y kilómetros de asfalto que parecían perderse en la distancia. Todo era normal hasta que lo vi. Un niño, quizás de 6 o 7 años, estaba de pie al borde de la carretera. Llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos, y lo que más me llamó la atención fue la pelota azul que sostenía en sus pequeñas manos. Se veía fuera de lugar, solo en un tramo donde no había casas cercanas ni ningún indicio de que alguien pudiera estar cuidándolo.
La preocupación se apoderó de mí y mi primer instinto fue detenerme. No podía dejar a un niño ahí, desamparado, en la oscuridad que se avecinaba. Reduje la velocidad y me estacioné a un lado del camino. El motor se detuvo con un ligero temblor y la quietud se apoderó del ambiente. Abrí la puerta y bajé, sintiendo el aire frío contra mi piel. Me acerqué al niño con cautela, temiendo asustarlo, pero también sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. A medida que caminaba hacia él, la pelota se le escapó de las manos y rodó por la carretera, deteniéndose a unos metros de mí. Cuando levanté la mirada, el niño ya no estaba. El vacío donde había estado de pie era casi más perturbador que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. Parpadeé, pensando que mi mente me había jugado una mala pasada, pero la pelota seguía allí, inmóvil en el asfalto. Una ráfaga de viento me envolvió, levantando el polvo y dejando una sensación de inquietud que parecía filtrarse hasta los huesos. Me acerqué a la pelota, mis pasos resonando en la quietud, y me incliné para recogerla. El caucho era frío y tenía marcas de uso, como si hubiera sido el juguete favorito de alguien. Sin saber qué más hacer, dejé la pelota en el suelo y volví a mi auto, mi mente intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Subí y cerré la puerta, pero antes de arrancar, me quedé mirando el lugar donde había estado el niño. Había algo extraño en el aire, una sensación de presencia, como si todavía me estuviera observando desde algún rincón oculto de la carretera. Finalmente, encendí el motor y me alejé, aunque la imagen del niño y la pelota azul seguía grabada en mi mente. Llegué a un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de donde había visto al niño. Necesitaba despejarme y procesar lo que había ocurrido, así que decidí detenerme en una vieja gasolinera que también funcionaba como tienda de abarrotes. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de camionetas polvorientas que parecían no haber sido movidas en días. Al entrar, el aire caliente y cargado de olor a café me envolvió y me acerqué al mostrador, donde un hombre mayor leía un periódico amarillento. Lo observé por un momento, dudando si debía mencionar lo que había visto, pero algo en su mirada, algo cansado y lleno de sabiduría, me hizo hablar. Sin entrar en detalles, le conté que había visto a un niño en la carretera con una pelota azul. Su reacción fue inmediata, dejó el periódico y me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. Era como si las palabras que había dicho hubieran despertado algo en él, un recuerdo doloroso o un miedo profundamente enterrado. El hombre se levantó lentamente y me hizo un gesto para que me acercara. Sin emitir sonido, me llevó hacia una vieja fotografía enmarcada que colgaba en una esquina de la tienda. La imagen mostraba a un grupo de personas, todas sonrientes y felices, con un niño al frente. Mis ojos se fijaron en el niño, la misma camiseta blanca, los mismos pantalones cortos, y en sus manos, una pelota azul. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el hombre se volvió hacia mí y su mirada lo dijo todo. Me explicó que, hace más de 20 años, ese niño había sido atropellado mientras jugaba cerca de la carretera. Su familia lo había perdido en un instante y desde entonces las historias sobre su presencia se habían convertido en parte del folclore del pueblo. Algunos decían que veían la pelota azul rodando sola en las noches sin viento, otros afirmaban haber escuchado la risa de un niño donde no había nadie. Nadie se quedaba demasiado tiempo en la Ruta 55 después de la caída del sol, no si podían evitarlo. Salí de la tienda sintiendo un peso en el pecho, como si una parte de la tristeza de ese lugar se hubiera quedado conmigo. Volví al auto y comencé a manejar hacia mi destino, pero la carretera nunca se sintió igual. La noche había caído completamente y las sombras se alargaban con cada farol que pasaba, jugando trucos en mi mente. Cada vez que veía algo moverse en mi visión periférica, me encontraba mirando los asientos traseros, asegurándome de que no hubiera nada ni nadie más allí. La paranoia creció a medida que avanzaba, el silencio en el auto volviéndose más opresivo. Mi imaginación estaba descontrolada y cada luz parpadeante parecía un recordatorio de lo que había visto. Me dije que estaba a salvo, que las leyendas eran solo eso, historias que los pueblos pequeños contaban para asustar a los forasteros. Pero entonces, al tomar una curva cerrada,
vi algo en la carretera que hizo que mi cuerpo se congelara. La pelota azul estaba en el medio del asfalto, exactamente igual que antes. No había razón para que estuviera ahí, a kilómetros del lugar donde la había dejado. No podía explicar cómo había llegado hasta ese punto, pero no me atreví a detenerme. Pasé de largo, mis ojos fijos en la carretera, luchando contra la urgencia de mirar por el retrovisor, temiendo lo que podría encontrar. El aire en el auto se volvió más denso y una sensación indescriptible me envolvió, como si el pasado y el presente estuvieran colisionando. Finalmente, llegué a mi destino, pero el miedo no me dejó descansar esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del niño y su pelota azul, y el dolor en la voz del hombre de la gasolinera resonaba en mi mente. No he vuelto a manejar por la Ruta 55 desde entonces, y cada vez que alguien menciona Illinois, me acuerdo de esa noche. Tal vez, en algún rincón de esa carretera, el niño sigue buscando lo que perdió, atrapado en un ciclo interminable, su risa perdida en la brisa que acaricia los campos vacíos. Algunas experiencias no se olvidan. Te marcan, te dejan con un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas que no siempre se quedan en el pasado, que a veces emergen, buscando ser vistas, buscando ser recordadas, como un niño jugando con su pelota azul, atrapado en el momento que le arrebató todo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.